Parece bien, vamos a presentar en primer lugar un poquito el programa de nuestro taller seminario. Por lo tanto, vamos a ver un poco los objetivos que nos hemos trazado, el porqué de este taller seminario, la dimensión mística de la lengua árabe, simbolismo, caligrafía y ciencia de las letras. El porqué de este tema. Y permítame también que les hable un poquito de la dinámica del curso que vamos a seguir. No sé si conocen ustedes el libro Los 40 hadices de Nawawi. Nawawi es un gran recopilador de hadices, hace una recopilación de 40 hadices. Hay muchas ediciones, también tenemos en lengua castellana. Esta es una edición bilingüe, árabe-castellano. Se le conoce como al-Arbaún, los 40, Arbaún al-Nawawiya, los 40 del imán Nawawi. Recoge una pequeña recopilación de hadices. Es importante porque él pretendía con esta recopilación, los 40 hadices, pretendía hacer como una descripción, en definitiva, del din, de la tradición, a partir de estos hadices. Lo que ocurre es que cuando uno toma el libro, se da cuenta que el título dice 40 hadices, pero en realidad, caramba, son 42. Imán Nawawi no sabía contar, o es que hubo un problema, diríamos, tipográfico. ¿Qué problema ocurrió? ¿Cómo es que este libro sigue reeditándose, sigue leyéndose? Es un libro de cabecera, lo continuamos traduciendo como los 40 hadices, pero pocas personas reparan en que en definitiva no son 40. El contenido del libro son 42. Cuando nosotros nos acercamos a la dimensión mística de la lengua árabe, efectivamente nos vamos a acercar a la dimensión mística, en buena parte nos vamos a acercar podríamos decir, al simbolismo del alifato, es decir, al simbolismo de las distintas letras árabes que conforman el alifato, que conforman, diríamos, la materia prima del idioma árabe, de la lengua árabe. Pero al mismo tiempo que hablamos de las distintas letras del alifato árabe, nos vamos a referir a su equivalente numérico. Esta es una de las características de la lengua árabe, en definitiva de las lenguas llamadas lenguas semíticas, que diríamos no tan solo trabajamos con letras, sino que trabajamos también con números. El número sería, diríamos, el alma de la letra. El número sería, por decirlo así también, como decir, el verdadero significado de la letra. Por lo tanto, cuando nosotros nos planteamos la dimensión mística de la lengua árabe, nos planteamos abordar y estudiar las letras, efectivamente, pero también los números, es decir, la equivalencia numérica de esas letras. Miren, los números en el ámbito del din, es decir, en el ámbito de la tradición islámica en general y sobre todo en el ámbito del tasawwuf, del sufismo islámico, los números no solo tienen que ver con una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. De tal manera que 40, el número 40 correspondiente a la letra Mim, a la letra M, ustedes ahora no se preocupen, estamos introduciendo simplemente. Por tanto, cuando el imam Nawawi recopila 40 hadices y él voluntariamente introduce 42, nos está diciendo algo. Nos está diciendo que el número 40, en definitiva, no solo tiene que ver con lo cuantitativo. No hay 40 hadices, porque
texto contiene 42. Vuelvo a insistir que pocas veces se acentúa esto. Pocas veces se acentúa esto. Por lo tanto, el número 40 es un número cualitativo. Tiene una cualidad. La letra mim correspondiente al número 40 no solo tiene que ver, insisto, con lo cuantitativo, sino con lo cualitativo. Por lo tanto, decir 40 hadices quiere decir algo en concreto, más allá de que sean 41, 42, 43 o 44. En este caso son 42. Por lo tanto, esto es algo muy particular de la lengua árabe que nosotros queríamos abordar. Por ejemplo, esto antes de nuestro taller, seminario, públicamente hicimos una pequeña publicación en las redes sociales a propósito de esto, ¿no? Esa anécdota tan linda, en definitiva un hadith, ¿no? tan lindo del profeta sallallahu alaihi wasallam, una persona se le acerca, entusiasmado seguramente podemos imaginar, porque dice ha aprendido, ha memorizado las 28 letras del alifato, las 28 letras del idioma árabe, de la lengua árabe, del alifato. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le corrige y dice, no son 28, son 29. Efectivamente, nosotros vamos a trabajar con 28 letras. Pero ¿cuál es esa otra letra 29 que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que es no tan solo la letra 29, sino la letra que condensa todo el din? Todo el din. Ya les digo, su nombre es Lam Alif, el Lam Alif. Lam Alif, que en definitiva es la unión de dos letras, la letra Lam, el sonido L, y la letra Alif, Lam Alif, dos letras que forman una, que son la número 29 del alifato. Bien, todo eso nosotros lo abordaremos, y todo eso es lo que nos daba pie a este taller seminario, Dimensión Mística de la Lengua Árabe. ¿Cuál es esa letra 29 tan importante? Que no aparece, por otro lado, en las gramáticas convencionales cuando estudiamos lengua árabe, pero que sí que aparece, diríamos, cuando nos introducimos en la dimensión mística de la lengua árabe. Las personas un poquito más introducidas en la lengua árabe entenderán muy rápidamente esto que les voy a decir. El resto de personas no se van a preocupar lo más mínimo. No se van a preocupar lo más mínimo, por favor, porque lo vamos a ver llegado su momento. Miren, efectivamente, la lengua árabe es la lengua vehicular de la revelación coránica, efectivamente. Pero la lengua árabe coránica tiene sus particularidades, tiene sus particularidades. No es, diríamos, un registro lingüístico árabe convencional. Cuando nosotros pronunciamos la basmala, es decir, la fórmula que da comienzo a todas las azoras coránicas, salvo una, la novena. La basmala es esa fórmula, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, en el nombre de Dios, el más dador de vida, el más misericordioso, Rahman y Rahim. Insisto, es la fórmula inicial de todas las azoras coránicas, salvo una, salvo la novena, y también con la salvedad de que la Fatiha, la primera azora del Corán, esta fórmula, la basmala, es ya la primera aleya, la primera aleya de al-Fatiha. Bien, no se apuren por todas estas cosas, pero la pregunta que nos hacemos es, en la basmala, cuando nosotros pronunciamos Bismillah, en definitiva, con el nombre o en el nombre, aquí hay una letra alif que ha desaparecido. Hay una letra vertical, alif, que ha desaparecido. Ustedes no se preocupen, porque llegado el momento van a tener un esquema visual de esto que yo les estoy diciendo, pero simplemente quería decirles ahora al inicio, como presentación de nuestro taller, esta pequeña anomalía. Hay una letra vertical, hay un alif que ha desaparecido. Nosotros tenemos delante una ba,
una sin y una mim. Estamos pronunciando Bismillah, pero ha desaparecido un alif. Cuando nosotros decimos en el nombre del secretario de la universidad, ese alif no desaparece. Pero cuando decimos Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, ese alif de la basmala ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Y realmente ha desaparecido. ¿Dónde está ese alif? Es decir, esa escritura coránica, ¿qué nos está diciendo? Podríamos decir ese maridaje entre alif y ba, entre esas dos letras, esa unión, por decirlo así, ¿de qué nos está hablando? ¿Por qué el texto coránico, diríamos, iba a decir, comete esa anomalía que no aceptaríamos en la escritura árabe normal? ¿Dónde ha ido a parar ese alif? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se nos está diciendo ahí? Visualmente y también fonéticamente. Bien, esto da pie a que hablemos de la dimensión mística de la lengua árabe. El propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en un lindo hadith, en unas palabras suyas, se define a sí mismo. Saben que el profeta tiene, diríamos, es conocido por unos cuantos nombres, ¿no? Es Ahmad, es Muhammad, es Khalilur Rahman, es, en fin, Al-Mustafa, Al-Mukhtar. Es conocido por diferentes nombres. Él dice de sí mismo, Ana, Ana Ahmad bila mim. Yo soy Ahmad, es uno de sus nombres, el más elogiado, podríamos decir. Ahmad, en definitiva, es un tafdil, es un superlativo, podríamos decir, un comparativo, el que más elogio merece. Él dice de sí mismo, yo soy Ahmad sin M. Ana Ahmad bila mim. Ana Ahmad bila mim. Soy Ahmad sin M. Si al nombre Ahmad nosotros le quitamos la M, la mim, nos queda Ahad. Yo soy Ahad. Ahad es el único. Es una forma de referirse a Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, esto lo explicaremos con calma. Pero esto nos indica que, por decirlo así, este juego de permutación de letras, este juego de borrar letras para buscar otro nuevo significado, ya era conocido por el propio profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso es posible gracias, efectivamente, a que la lengua árabe posee esta dimensión, ¿cómo decir? Dimensión, bueno, el título de nuestro taller es dimensión mística. A mí no me gusta mucho esa palabra de mística, pero nos podemos entender esa dimensión mística, esa dimensión profunda, interior, ese registro lingüístico que nos está hablando de realidades que si no pasarían desapercibidas para nosotros. Justifica también nuestro taller seminario un dicho atribuido a varias personalidades importantes del din y que vale la pena conocerlo, oírlo, entre otras cosas también porque nos ofrece algunas características importantes sobre la tradición en general, sobre la tradición del Islam en general y del tasawwuf, del sufismo en particular, y también a propósito del carácter, ¿cómo decir?, sintético de la lengua árabe. Ese dicho, atribuido, insisto, a varias personalidades de primer nivel, dice algo así como, miren, toda la sabiduría universal, toda la sabiduría, podríamos decir, revelada a través de los distintos libros sagrados, podríamos decir, está sintetizada o contenida en el texto coránico. Esa sabiduría universal late en el texto coránico. Todo el texto coránico está
sintetizado en Al-Fatiha, la primera azora coránica, ¿sí? El primer capítulo, siete aleyas. Algunos de ustedes no solo las conocen, sino que han hecho de Al-Fatiha buena parte de su práctica de ibada, ¿no? de su práctica de entrega y de adoración diaria, ¿no? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatiha. Todo el Corán está en esas siete aleyas. Siguiendo este gusto por la síntesis de la tradición, se dice, toda la Fatiha, la apertura, el preámbulo, la apertura, en el doble sentido. El Fatiha es la apertura del texto coránico, efectivamente, sí, el preámbulo, el primer capítulo, podríamos decir. Pero el Fatiha también es una grieta abierta. El Fatiha es una grieta. El Fatiha es una grieta, es decir, es una rendija que se abre. Me atrevo a decir que es una rendija de realidad, una rendija que nos abre a otra realidad. Al-Fatiha es un umbral, es el umbral hacia lo intangible. Eso es Al-Fatiha. Al-Fatiha también es un desgarro, algo que se abre, algo que a veces se conquista incluso. Bien, pues toda el Fatiha está sintetizada justamente en la Basmala, en la fórmula que da inicio a la Fatiha. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Esa es la Basmala, en el nombre de Allah. Toda la Fatiha está en la Basmala. Se dice, toda la Basmala está sintetizada, está aquilatada, está destilada, si quieren ustedes, en la letra Ba. En la letra Ba. En la letra que da inicio a la Basmala, al sonido B. Cuando pronunciamos Bismillah, ¿no? Pronunciamos en primer lugar una letra Ba. Por lo tanto, toda la sabiduría universal está, toda la sabiduría de los libros está aquilatada en el Corán. Todo el Corán está en la Al-Fatiha. Toda la Fatiha está en la Basmala. Toda la Basmala está en la Ba. La letra Ba, ahora no se preocupen, estamos al inicio del viaje y del camino. Ya tendrán todo esto documentado, lo podrán visualizar. Algunos de ustedes, evidentemente, conocedores más o menos de la lengua árabe, ya saben de que visualmente saben a qué nos estamos refiriendo, pero todos tendrán este material. Luego hablaremos de la dinámica de nuestro taller seminario. Bien, toda la Ba está sintetizada debajo de un puntito diacrítico que tiene la letra Ba. La letra Ba es algo así como esto. La letra Ba es algo así como esto. La letra Ba tiene forma de barco, de barquito, de barco. En definitiva, con este simbolismo ideográfico también ha jugado buena parte de la tradición. Iniciar el texto coránico es subirse comenzar a entender el texto coránico es, en definitiva, subirse en una barca, iniciar un viaje a través, diríamos, a través del océano de significaciones del texto coránico a bordo de una ba. Y esa ba tiene un puntito abajo. Bien, todo el secreto de la ba reside en el punto. Por lo tanto, toda la sabiduría universal está resumida en un punto. El punto es la primera determinación geométrica. El punto es la primera determinación geométrica. De la misma manera que la unidad es la primera determinación matemática. Punto y unidad como espacios privilegiados de la presencia del ser. ¿Qué justifica la dimensión mística de la lengua árabe? Pues que exista esta tradición que nos explica, diríamos, que
que nos explica la sabiduría, que nos explica, diríamos, la aventura espiritual, a partir de la forma de una letra y a partir, diríamos, de la, ¿cómo decir?, a partir de la forma, efectivamente, del simbolismo formal de una letra y a partir, diríamos, de ese elemento geométrico como es el punto. Cuando hablamos de la dimensión mística de la lengua árabe, también aludimos, ahora lo hemos hecho, cuando nosotros estudiamos la lengua árabe, y pronto tendrán ustedes también la materia prima, que es el alifato, es decir, el conjunto de 28 letras, el alifato. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, dal, zal, etcétera, 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 hasta 28. Nosotros incluiremos una 29 letra al final, será lam alif. Bien, cuando nosotros estudiamos el alifato, sin embargo, nos damos cuenta de que la tradición nos dice que no es todo lo que parece. El alifato recibe el nombre por la letra alif, que nosotros decimos que es, en fin, la primera letra, una letra que es un trazo vertical. Si la ba es un trazo horizontal, vean el bolígrafo, esto sería la ba, el alif es una letra vertical, es un descenso. El alif es un descenso vertical, de arriba a abajo. Como es un descenso la lluvia que hoy está en Nuzul, Tanzil, que está descendiendo sobre la ciudad de Barcelona, por ejemplo. Bien, pero en cambio nuestros sabios nos dicen, sí, alif y después ba, pero la primera letra es la ba. Es decir, ¿por qué la primera es la segunda? ¿Y por qué la primera no es la primera? ¿Por qué la primera letra es esa ba que acabamos de decir ahora mismo? Bismillah, ese sonido B. Ya les digo, miren, cuando hablamos de dimensión mística también del idioma árabe, en este momento yo les confieso, ahora abro un pequeño paréntesis, que empezamos a perder el orden que yo tenía establecido para hoy hablarles. Empezamos a perder ya el orden y nos vamos yendo ya un poquito por aquí y por allá, pero entra dentro de lo previsible. Pero no puedo retenerme de decirles lo siguiente. Miren, el idioma árabe, y por eso hablamos de dimensión mística de la lengua árabe, efectivamente es una lengua que posee una dimensión conceptual y semántica, es decir, conceptos que tienen significados. Es una lengua consonántica, ya explicaremos qué implicación tiene esto, en la cual diríamos, por lo tanto, no hay vocales, pero hay unos elementos que actúan a la manera de vocales. Curiosamente, no los llamamos vocales, sino que les llamamos articulaciones. Y también les llamamos, diríamos, vivificadores. Algo así como si la consonante fuese un cuerpo vacío que necesita de una vivificación, de una articulación para que eso tenga movilidad. Bien, quería decirles que la lengua árabe tiene como característica también, que también posee un elemento ideográfico. Es decir, que un trazo vertical como alif, diríamos su propia verticalidad, diríamos el propio grafismo, nos está diciendo, nos está informando, nos está diciendo muchísimo a propósito del sentido de esa letra y de lo que comporta. De la misma manera que la letra ba, una letra horizontal, también, diríamos, nos está diciendo muchísimo con su forma horizontal. Pero al mismo tiempo también, y por eso hablamos de la dimensión mística de la lengua árabe, la lengua árabe también posee, diríamos, un elemento que a veces pasa un poquito desapercibido, y es el elemento fonético. El elemento fonético.
La letra ba, que es la primera letra, yo ahora lo estoy exagerando un poquito, es una explosión. La letra ba es una explosión. Algo así como si, diríamos, la creación fuese realmente una explosión a partir de esa primera letra, que es la primera letra que hallamos en el texto coránico. Nos dicen nuestros profesores de árabe, nuestros maestros de árabe, nos dicen, miren, la letra ba tiene que explotarle a usted en la cavidad vocal antes de emitirse. Es una ba, es una explosión, es una explosión. Por tanto, hablamos de la dimensión mística de la lengua árabe refiriéndonos a estas cosas. ¿O por qué la palabra Allah, Dios, la divinidad Allah, por qué no se pronuncia igual siempre? ¿Por qué decimos lillah, lillah? ¿Por qué decimos bismillah muy suavemente? Pero en cambio decimos subhanallah y diríamos, velarizamos, palatalizamos y enfatizamos subhanallah, Allah. Pero en cambio decimos lillah, bismillah. ¿Por qué esa diferencia de sonidos de una misma palabra? ¿Por qué? Porque, bien, nuestros primeros sabios, y me atrevo a decir nuestros primeros gramáticos, y no hay diferencia, y no hay diferencia, y no hay diferencia, sabio y gramático, o por decirlo de otra manera, todo sabio en la tradición ha sido también un gramático, nos explican todo esto. Bien, todos estos detalles que acabo de mencionarles son los que creímos en su momento cuando preparábamos todo esto con Abdul Wakil, que merecía la pena ser recopilado y merecía la pena ser recordado y merecía la pena ser estudiado porque también hemos de decir y hemos de advertir que a veces, diríamos, todos estos elementos tienden a perderse un poquito, tienden a perderse un poquito. Bien, todo esto es lo que justificaba el programa que ustedes conocen. El programa temático, permítanme que diga algunas cosas a propósito de él. En fin, abarca 10 puntos, pero no significa que tengamos que dedicar una sesión a cada elemento. De hecho, vamos a poner el acento más en algunas cosas que en otras, y también pondremos el acento si es que ustedes tienen interés en concreto en algunas cosas más puntuales. Pero evidentemente, si hoy estamos hablando de lengua árabe y de dimensión mística de la lengua árabe, es fundamentalmente porque la lengua árabe es la lengua del Corán. Es la lengua, diríamos, que vehiculiza el Corán, es decir, la revelación coránica, con todo lo que eso significa. Me atrevería a decir que, miren, no es que el texto coránico, por decirlo así, tome como vehículo en sí la lengua árabe. Esto sería una parte. Podríamos decir que el lenguaje en sí ya es revelación, que el lenguaje en sí mismo es revelación. Esto es, diríamos, algo que intentaremos subrayar. Y en este sentido es revelación la propia lengua árabe. La propia lengua árabe, que en este sentido tiene, por lo tanto, un estatuto en tanto que lengua de revelación especial. Pero yo me atrevería a decir que, en segundo lugar, todo lenguaje es revelación. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, somos como hablamos, somos como hablamos. Esto es muy importante. No se puede hablar de cualquier manera. Cuando el profeta dice que somos como hablamos, en definitiva nos está diciendo que nosotros nos configuramos como seres humanos dependiendo de cómo hablamos. ¿Cómo decir? La lengua y el lenguaje son el primer elemento casi
perdonen la expresión un poco oculta, el primer elemento autopoético es el primer elemento de autocreación del ser humano, la lengua. Nos configuramos a partir de la lengua. Por tanto, no es lo mismo cómo hablamos, de qué manera hablamos. No es cualquier cosa. Nosotros formamos parte de una tradición amplia cultural en la cual, diríamos, sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala, que Dios crea mediante la palabra. Que Dios crea mediante la palabra. En otros ámbitos espirituales, diríamos, esto también se entiende. Dios crea mediante la palabra. Entonces, la palabra tiene una fuerza y una capacidad de crear y de autocrearnos muy importante. Por tanto, digamos, el cómo hablamos no es un tema menor. No es un tema menor. No es un tema menor. Bien, eso es lo que vamos a tratar de subrayar un poquito a propósito de la lengua árabe, lengua del Corán. Evidentemente, el segundo punto, simbolismo del alifato árabe, que tendrá que ver efectivamente con eso que a veces llamamos la geometría. El elemento geométrico es muy importante en la tradición, en la tradición islámica y particularmente en el tasawwuf. Yo me atrevo a decir que las dos constantes de la estética islámica son el rigor geométrico y el ritmo melodioso. Rigor geométrico y ritmo melodioso. Y eso marcará toda una estética, marcará, me atrevo a decir, incluso hasta toda una educación basada en el rigor geométrico y al mismo tiempo en el ritmo melodioso. Y eso lo veremos a partir de la geometría sagrada, es decir, el aspecto formal de las letras árabes, y nosotros estudiaremos algunas en concreto. El tercer punto que les he puesto, y en algún momento hablaremos, y efectivamente lo que ahora ya les estamos diciendo, efectivamente no nos lo inventamos. No nos lo inventamos, podemos interpretarlo, podemos, en fin, pero no nos lo inventamos, ¿no? Tiene una tradición de pensamiento lingüístico importante. Y hay tres nombres que son un tocayo mío, Jalil, Sibawayh y Al-Farabi, que para mí son tres filósofos del lenguaje, tres gramáticos, tres hombres de la vía también, importantísimos, que veremos algunos de los aspectos que ellos han subrayado respecto a la lengua árabe. Los tres coinciden en algo, que ya les avanzo ahora y que hace poco en otro medio yo hablaba. Miren, la lengua árabe no solo tiene que ver con el aparato fonador. La lengua árabe no se habla con la boca, con nuestro aparato fonador. La lengua árabe, nos dice Al-Farabi, la lengua árabe se habla con todo el cuerpo. Se habla con todo el cuerpo, nos dice. Y esto es bello, es importante, y esto será algo que trataremos nosotros de explicar. La relación entre oralidad, por lo tanto, y corporalidad. El punto 4 es un punto que tiene que ver fundamentalmente con el tasawwuf, la lengua árabe y el lenguaje simbólico de las alusiones, isharat. Tiene que ver con los niveles de profundidad, de profundidad significativa de la lengua árabe. El punto 4 y 5, por lo tanto, tienen mucho que ver con el tasawwuf, con el sufismo. Orígenes del léxico técnico del tasawwuf. Eso a veces yo creo que no se ha subrayado lo suficiente, y vamos a aprovechar en nuestro taller seminario para hacerlo. Les doy un avance que creo que es bello. A veces nosotros identificamos sufismo y tariqa.
la palabra tariqa. La raíz gramatical ta, ra, qaf indica varias ideas fundamentales. Indica la idea de camino, de senda, de camino, de caminar, método también, por lo tanto indicaría la forma de caminar. También una tariqa, turuq en plural, es una hermandad, una escuela. Por lo tanto, indicaría, diríamos, el hecho comunitario del caminar, que no es un caminar yo solo, individualmente, sino un caminar, diríamos, efectivamente cada uno tiene que dar sus pasos, pero siente al lado el aliento de aquellos que están también caminando, ¿no? Por lo tanto, indicaría un caminar que implica una cierta un paso comunitario, por decirlo así. Tariqa también implica método, una forma, ¿no? He dicho ya, una forma. Pero hay muchas maneras de indicar esto mismo en lengua árabe. Hay unas cuantas formas de indicar esto mismo. Uno piensa, ¿por qué nuestros sabios, diríamos, tomaron esta expresión? Y uno podría pensar que hay un elemento que a veces se subraya muy poco. Taraqa es caminar, sí. Ir, tanto ir como venir, pero de noche. De noche. De noche. Y esto añade un valor de noche. Es un caminar, por lo tanto, que no es a plena luz del día. Por lo tanto, es un caminar de noche, significa un caminar a oscuras. Es un caminar a oscuras, por un lugar que, por lo tanto, desconocemos o que no vemos muy claramente. Es un caminar, por lo tanto, también que comporta un cierto respeto. Sabemos que cuando caminamos de noche por un lugar que no está iluminado, caramba, nos impone un cierto respeto. Yo siempre digo, últimamente nosotros hemos de ser siempre atrevidos, pero jamás frívolos. Y utilizamos a veces con cierta ligereza el término sufismo. Yo creo que cuando uno se refiere al tasawuf y al sufismo debiera de temblar un poquito. El tasawuf es el doctorado. ¿Cómo decir? No es cualquier cosa. Uno debiera de temblar un poquito, ¿entienden? De temblar de respeto cuando uno pronuncia el término tasawuf o sufismo. Es decir, se transita de noche, por lo tanto, con una cierta precaución, con respeto. Por lo tanto, transitamos también por algo que tenemos que buscar el camino. Y todo eso es tasawuf en definitiva, todo eso es el sufismo. No es caminar por una autopista bien señalizada a las 12 del mediodía, sino ir con la brújula, casi, con la brújula, buscando la manera, buscando el lugar, ¿no? Por lo tanto, aludiremos al lenguaje técnico del tasawuf, que no es un lenguaje arbitrario. En modo alguno es un lenguaje arbitrario. El propio, diríamos, léxico técnico del tasawuf, por eso es importante conocerlo. Por eso es importante conocerlo y por eso es importante conocerlo, respetarlo y sobre todo, perdónenme la expresión, no hacer mejunjes, que decimos aquí en la península, no hacer mejunjes, no hacer mejunjes raros, porque ¿cómo decir? El propio léxico nos está diciendo mucho. Si yo borro ese léxico, si yo omito ese léxico, estoy omitiendo también todo lo que hay tras él, ¿no? El punto 6, 7 tienen algo en común en el programa. De hecho, este seminario, nuestro querido Abdul Wakil, nos sugirió en su momento que fuese únicamente dedicado a eso que llamamos Abjad o Jafar o Ilm al-Huruf, yani, la ciencia sufí de las letras. Yo prefería hacerlo un poquito más amplio y no centrarnos únicamente en esta disciplina, ciencia sufí de las letras,
que sin embargo va a ocupar una parte importante, evidentemente, de nuestro seminario. No quise centrarlo porque es una joya y una perla. Es una joya y una perla y diríamos, es necesario previamente, diríamos, tener un cierto bagaje hasta acceder a esa perla y a esa joya. Pero nosotros vamos a dar una parte importante y sustancial de Ilm al-Huruf, de esa ciencia de las letras, para introducirnos. El punto séptimo tiene relación, y en concreto hablaremos de eso que se conoce como el wafaq, es decir, una serie de dibujos geométricos. A veces se les ha llamado cuadrados mágicos porque su forma es una forma de cuadrado. En fin, esta expresión es un poquitín así, en fin, para salir del paso. Una serie de cuadrados que a base de números, de configuración geométrica y de letras nos ofrecen un conocimiento muy importante. Yo he elegido lo que llamamos el buduj. El buduj, la palabra buduj no tiene ningún sentido, simplemente es la utilización de 4 letras. Nuevamente la letra ba, este sonido B inicial, la letra ba, la letra dal, el sonido D, la letra waw y la letra ha. La combinación de esas letras nos da buduj. El buduj de Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali, saben, es un gran teólogo, un gran maestro sufí, un gran profesor, un gran maestro, seguramente el teólogo más importante que ha dado la tradición islámica. Teólogo persa del siglo XI-XII, importantísimo. Yo siempre digo, cuando uno va de la mano de Abu Hamid al-Ghazali no tiene pérdida, no tiene pérdida. Abu Hamid al-Ghazali es seguramente también el personaje que más influye en la figura de Maulana Jalaluddin al-Rumi. Algo que pocas veces se subraya. Con esto lo que quiero decir es que, miren, Abu Hamid al-Ghazali no es sospechoso de nada. Y cuando él utiliza el cuadrado del buduj, cuando él utiliza ese cuadrado, cuando él explica ese cuadrado, por decirlo así, lo que está haciendo es legitimar esta parte de la tradición que se vehiculiza a partir de formas geométricas, de números y de letras. Yo les daré ese buduj y esto lo vamos a hacer juntos. Yo les daré, en fin, para que sea un poco participativo. Algunos de los presentes les estoy viendo ahora mismo y sé que conocen un poco el mecanismo del buduj, pero para todo el resto de alumnos, para el conjunto de alumnos y de alumnas, yo les voy a dar unas coordenadas para que ustedes intenten construir este buduj, este cuadrado, poco a poco, y una vez lo tengan construido, nosotros trataremos de explicarlo. Bien, el número 8 y 9 está dedicado a la parte más, si quieren ustedes, dedicado a la parte más del fan o siná, es decir, más artesanal, artístico y artesanal de la lengua árabe, dedicado a la caligrafía, que es la escritura de la escritura. Evidentemente, si esta es la tradición, si el Islam y el sufismo en concreto es una tradición de libro, de palabra, de letra, evidentemente tuvo que dar como artes complementarias y como artes fundamentales la escritura de la escritura, es decir, el arte del khat, el arte del sanat, el arte del khat, es decir, el arte de la caligrafía, y el arte del tajwid, que es la recitación coránica, la letra sonora. Uno es la escritura de la escritura, el otro es la letra sonora. Y incidiremos en eso y trataremos de explicar el porqué y de dar algunos ejemplos que sean atractivos para ustedes. Y el último punto del programa es un punto importantísimo, que muy posiblemente debiera de ser el primer punto. Miren, dice el profeta, sallallahu alaihi wasallam, al-Islam kulluhu adab. Al-Islam kulluhu adab. Todo el Islam es adab. Los sabios del tasawuf, del sufismo, transformaron esto en at-tasawuf kulluhu adab. Todo el sufismo es adab.
todo el sufismo es educación, es cortesía espiritual, con todo lo que eso implica, que no es poco, con todo lo que eso implica. Por ejemplo, es adab y es fundamental que si nosotros abordamos el tajwid, la caligrafía, algo referente a la ciencia de las letras, nosotros tenemos que empezar forzosamente con ese dua que hemos hecho al inicio, que aún no hemos explicado y que yo les explicaré al final. Porque no podemos empezar de cualquier manera. No se empieza caligrafía, no se empieza tajwid, no se empieza el budur, no se empieza nada de lo que aquí traemos sin esa puerta, sin esa entrada. Por lo tanto, ¿cómo decir? Si toda la tradición es adab, es cortesía espiritual, es educación, es saber estar, saber ser, saber hacer en cada momento. Si toda la tradición es, sí, un qué, pero sobre todo también es un cómo. Es cómo se expresa lo que se trata de expresar. Si toda la tradición es adab y si la tradición ha irrumpido en la historia a través de la lengua árabe, efectivamente la lengua árabe es una lengua de adab, es una lengua de educación. Es una lengua que tiene el adab, ¿cómo decir?, la cortesía espiritual. Se nos queda corta la traducción cuando traducimos adab por cortesía espiritual, por etcétera, etcétera, por educación, se nos queda corto. Digo, si toda la tradición es adab y la tradición se ha vehiculizado, ha irrumpido en la historia a través de esta lengua, la propia lengua está marcada por el adab. La propia estructura, la propia forma de acceder y de decir, el corazón de la propia lengua es adab. Por lo tanto, trataremos de explicar bien este punto que, insisto, para mí es fundamental. Para mí es fundamental. A las casas se entra por las puertas, nos decía el profeta, y después repite Maulana Jalaluddin Rumi tantas veces. A las casas se entra por las puertas, no se entra por las ventanas, no se entra por la chimenea. A la casa se entra por la puerta, y la puerta de acceso a la tradición es el adab. Eso es muy importante subrayarlo. Bien, este es el menú que estaba preparado. Entonces el menú lo vamos a subrayar algunas partes del menú más que otras. Vamos a subrayar algunas más que otras. Insisto, no implica que dediquemos una sesión por punto del programa. Bien, saben que tenemos 2 sesiones mensuales. Vamos a hacer 90 minutos. A las personas que están en la península, sé que empezar a las 9:30 y acabar a las 11 de la noche es un poquito tarde, pero es la Madrasa Rabbani de Argentina la que nos convoca, no convocamos nosotros. Por lo tanto, vamos a hacer este esfuerzo de adaptación. Tenemos 2 sesiones al mes y tenemos un grupo de WhatsApp. Les explico un poquito la dinámica de nuestro taller seminario. Evidentemente vamos a tener una exposición como la que estamos haciendo ahora, más temática, pero vamos a tener una exposición. Tenemos ese grupo también. Yo semanalmente, inshallah Rahman y Rahim, les voy a enviar a ustedes material de trabajo de diferente índole, pero recibirán semanalmente en el grupo. Yo les pido que seamos todos un poquito prudentes a la hora de utilizar el grupo para no saturarnos de mensajes, por lo tanto que en fin, que hagamos un uso prudente, un uso no invasivo, y que lo dediquemos a lo que pretendemos que sea una herramienta más de trabajo. Veo que me ponen algunas preguntas. Ustedes tienen mi correo electrónico, jalil.barcena@gmail.com. Pueden hacer alguna pregunta a través del correo, pueden dejar la pregunta en nuestro grupo de WhatsApp si consideran que es de interés para el grupo, y yo lo recogeré o bien responderé en
en el grupo si es una respuesta fácil y se puede escribir fácilmente, pero si merece un poco más de explicación, yo lo explicaré en nuestras sesiones. Ya les he dicho que comenzaremos cada sesión con el dua que hemos oído, con la invocación que hemos oído. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice que ad-dua lub al-ibada. El dua, la invocación, podríamos decir, la súplica personal, es lub al-ibada, yani, es el corazón, lub, el corazón de las prácticas de adoración. Es el corazón de la ibada, es el corazón del camino. Por lo tanto, el dua se ha de cuidar muchísimo, el dua, como uno hace. Bien, el dua que hemos elegido es un dua ligado estrechamente al estudio, ligado estrechamente al arte del tajwid, ligado estrechamente al arte de la caligrafía, ligado estrechamente al arte del aprendizaje de la lengua árabe, que me gustaría que conocieran. Y voy a pasar ahora a dar algunos elementos importantes de este dua, que yo también les pasaré por escrito. Allahumma inni as'aluka, oh Allah, oh Dios, nos dijimos a la divinidad y pedimos, yo pido, es en primera persona, inni as'aluka, yo te pido. Miren, el ser humano, por nuestra propia condición de seres humanos, tenemos muchísimos motivos para dos cosas: para agradecer y para pedir. Siempre hay motivos para agradecer y para pedir. Para agradecer por todo lo que tenemos y para pedir por todo aquello que no tenemos. Y la razón del dua nace justamente de esto, de este doble, de esta polaridad entre lo mucho que debemos agradecer y lo mucho que tenemos por pedir. Allahumma inni as'aluka, pedimos, ¿qué pedimos? 5 cosas. Ilman nafi'an, un conocimiento útil. El profeta, y estas son palabras del profeta, pide un conocimiento útil. Es decir, un conocimiento que no sea inútil, un conocimiento que no sirva para nada, un conocimiento que no sea lucimiento personal, un conocimiento que no sea bla, 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 un conocimiento que no sea, diríamos, la manera de, yo qué sé, pongan lo que ustedes, un conocimiento que sea útil. Que sea útil significa que sea operativo, es decir, que ayude a la transformación del ser. Ilm nafi'a, un conocimiento, por lo tanto, operativo, transformador, y que, por lo tanto, que sea un conocimiento fruitivo, que no sea un conocimiento que se quede en la información, en los datos, que no sea un conocimiento que me sirva como modus vivendi y que yo acabo la sesión esta y tararí y me voy a otro tema. Que ese conocimiento sea nuestra vida. Por tanto, un ilm nafi'an, un conocimiento nafi'an, útil, operativo, transformador, fruitivo, un saber que es sabor, que decimos a veces. Bien, wa amalan salihan, y una acción recta. Esta es una tradición de conocimiento. El din del Islam y el tasawwuf en particular, y el sufismo islámico en particular, son sendas de conocimiento. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos insta constantemente: utlubul ilma walau fi sin, busquen el conocimiento aunque sea en China, dice el profeta. Vayan en pos del conocimiento, aunque sea en China. Utlubul ilma minal mahdi al lahdi, busquen el conocimiento desde la cuna hasta la tumba. Esta es una senda de conocimiento. El conocimiento, insisto, es un conocimiento que guía y rige la acción. Por eso, en segundo lugar, va detrás del dua, después del conocimiento, va la acción.
va la acción. Pido un conocimiento que me ilumine y que ilumine, por lo tanto, mi acción. Y que la acción sea salih, es decir, que sea una acción recta, que sea una acción bella, que sea una acción de bien. En tercer lugar, pedimos hifzan qawiyan, una capacidad, literalmente una memoria fuerte. La memoria ya sabemos que no está en nuestros sistemas educativos, está siendo desde ya hace tiempo muy cuestionada. Hifzan qawiyan, es decir, una capacidad de asumir, de retener, iba a decir, de incorporar. Recuerden que se memoriza con el corazón. Recuerden que se memoriza con el corazón. Lo que se memoriza, los conceptos que memorizamos en nuestra mente iba a decir, más utilitaria, se olvida. Lo que se memoriza en el corazón se retiene. Por tanto, pedimos una gran capacidad de retención, es decir, un corazón con capacidad de acoger, de memorizar en el sentido de acoger. Que se memoriza en el corazón, no se olvida, no se olvida. Pedimos, por lo tanto, esto también. Wafahman kamilan, y un conocimiento kamil, totalizador. Esto a veces, con un poco conocimiento de la lengua árabe, se ha traducido como y un conocimiento de todo. Oiga, mire, no somos tan soberbios. El ser humano ha de ser consciente de que por nuestra propia condición de seres humanos no podemos abarcarlo todo. No, no es saberlo todo, es tener un conocimiento que sea abarcador, no un conocimiento atomístico, sino un conocimiento que sea capaz de entender el conjunto sin perder el detalle y de entender a través del detalle el conjunto. Una forma totalizadora, diría, eso es tawhid, en definitiva, una forma totalizadora, una mirada que sea capaz de unificar con una mirada total, diríamos, la realidad. Y por último, وعقلاً سالما, yani una inteligencia que sea sana. Y es muy lindo y muy bello y tiene unas connotaciones muy grandes. Yo les decía a veces aquí a algunos alumnos de aquí, de nuestro instituto, seguramente en el mundo hay malos y malotes, hay malos y malotes, y malas y malotas. Yo no sé si podemos llamarles yo no sé si a la inteligencia de los malos malotes le podemos llamar realmente inteligencia, pero hay una inteligencia puesta al servicio de lo feo, del mal. Aquí se nos está diciendo, y que la inteligencia sea sana, que sea sana. Wa'aqlan saliman. Y es importante que, por lo tanto, la inteligencia conduzca a la belleza, al bien, que sea sana. Birrahmatika ya arhamar rahimin, por tu rahma, por tu misericordia, tú que eres arhamar rahimin, el dador de rahma, el dador de amor, el dador de misericordia. Bien, ese es el dua que utilizaremos siempre de entrada porque, insisto, tiene que ver con todo lo que aquí estamos abordando. Miren, también querría decirles el primer día algo importante a propósito, efectivamente, de la lengua árabe. Y algo también para que, ¿cómo decir? Para que entremos bien, para que todos ustedes entren bien en nuestro taller seminario. Y vamos a hacerlo a través de un hadith, de unas palabras del profeta que son muy importantes. Miren, el profeta sabe distinguir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, sabe distinguir dos aspectos, dos palabras muy importantes. Distingue, yo lo voy a decir en árabe, pero después vamos a explicarlo
lo mejor que sepamos. Sabe distinguir entre Oruba y Arabía. La Oruba es la arabicidad, entendida en términos étnicos. La arabicidad entendida en términos étnicos. Veo algunas alumnas de nuestra querida Amal. Amal, sí, está aquí. Amal desde Getafe, cerca de Madrid, capital del Reino de España. Personas que han nacido en cuna árabe. El profeta distingue entre Oruba y Arabía, es decir, el fenómeno étnico y el fenómeno estrictamente lingüístico. Permítanme que cite un hadith muy lindo del profeta. وَلَيْسَتِ الْعَرَبِيَّةُ بِأَحَدِكُمْ مِنْ أَبٍ وَلَا أُمٍّ. Dice, es que en ustedes, para ustedes, cuando estamos hablando de lo árabe, no nos referimos a nada que venga de padre y madre. وَإِنَّمَا هِيَ لِسَانٌ. Nos estamos refiriendo, dice el profeta, a la lengua. Y continúa el hadith y dice, esto es lo más bello, فَمَنْ تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَهُوَ عَرَبِي. Y por lo tanto, quien habla árabe es árabe. Él distingue dos cosas. El profeta sallallahu alaihi wasallam distingue dos cosas. Distingue la uruba, que es la arabicidad que viene de padre y madre, la etnicidad, de el fenómeno, por decirlo así, lingüístico. Él dice, una cosa es lo que viene de padre y madre, es uruba, usted es árabe, de cuna. Y otra cosa es la lengua. Y él dice, y todo aquel que hable árabe es árabe. Y esta distinción es fundamental. En ese sentido, me van a perdonar mis alumnos y alumnas árabes presentes y todos nuestros amigos árabes, porque hay un registro de la lengua árabe que no les pertenece a los árabes solamente. A los árabes min aben o ummin, de padre y madre, sino a quien lo habla. Y esto, insisto, esta distinción que hace el hadith, que hace el profeta, creo que es muy importante. Por lo tanto, la lengua, y este es el valor, este es un valor fundamental de la lengua árabe. Por eso es lengua de revelación coránica, y todas las personas que traten de seguir, diríamos, esa senda coránica, tienen efectivamente, tienen como suya la lengua árabe también. Las personas que siguen la senda de tasawwuf, del sufismo, y el lenguaje técnico fundamental del tasawwuf es árabe, tienen la lengua árabe como suya también. Por tanto, eso es lo que querría decirles. Compañeros cercanos al profeta, por lo tanto, pienso ahora en la figura de Omar al-Faruq, radiyallahu anhu. Él dice, ta'allamu la arabia fa innaha min ad-din. Por tanto, conozcan la lengua árabe, estudien y conozcan la lengua árabe, porque la lengua árabe, ese registro que estamos diciendo, no la uruba, no la etnicidad, ese registro de la lengua árabe, conozcan ese registro de la lengua árabe, porque forma parte del din. Es decir, Yani, porque diríamos, porque les va a iluminar el din, les va a iluminar su senda. Bien, eso es lo que justifica también nuestro taller seminario. Nosotros no vamos a hablar de etnicidad, no vamos a hablar de la uruba, vamos a hablar de la arabía, Yani, vamos a hablar de esa dimensión, si quieren ustedes, más universal de la lengua árabe.
querría aún decirles dos cosas más. Miren, una de las particularidades de la lengua árabe, y en ese sentido también se ha de decir que en los 2 últimos siglos, grandes sabios de la tradición y de la tradición del tasawuf han hecho un trabajo muy importante, un trabajo de custodia y de dique de contención. Miren, la lengua árabe, por ejemplo, si uno toma, tengo aquí un diccionario, les voy a enseñar, permítanme un momento. Ustedes ven una parte solo de mí ahora, pero ando rodeado de papeles, de libros, de tantas cosas. Bueno, tenemos aquí un diccionario, no pequeño, de árabe, el diccionario de árabe, árabe, simplemente. Perdón, árabe-español, no español-árabe, sino árabe-español. Bien, cuando uno toma un diccionario, ¿qué se encuentra en un diccionario árabe? Miren, nosotros no encontramos palabras en un diccionario árabe. No encontramos casa, casona, casita, casucha. No encontramos palabras. Y después de casa, pues yo qué sé, camión o antes lo que es. No encontramos palabras. En un diccionario árabe, en un qamus, en un diccionario árabe, nosotros encontramos campos semánticos. Campos semánticos, no palabras. Los diccionarios de las lenguas europeas efectivamente están ordenados alfabéticamente por palabras, por conceptos. En un diccionario árabe nosotros hallamos campos semánticos. La lengua árabe tiene como particularidad, esto juntamente con otras lenguas llamadas semitas, tiene como particularidad que está formada por raíces, normalmente trilíteras, es decir, raíces de 3 letras. Hay, diríamos, cada campo semántico es la raíz, utiliza una raíz normalmente, en la mayoría de los casos, de 3 letras. Y esa raíz da todo un campo semántico, un campo semántico. Les decía antes que nuestros sabios en los 2 últimos siglos han tenido una presión grandísima por parte, sobre todo de las universidades europeas, del orientalismo europeo, de la Universidad Europea, en fin, con todas sus peculiaridades y con muchísimas cosas muy positivas, pero a veces hay que tener un cuidado tremendo, ¿no? Se luchó desde ciertas universidades europeas por cambiar el sistema de los diccionarios árabes y pasar de esas raíces trilíteras a los conceptos a la manera de los diccionarios europeos. Es una batalla que, inshallah rahman rahim, espero que no se pierda. De momento está medio ganada, pero no nos asegura que esto se pierda durante el tiempo. Es decir, pasar de las raíces trilíteras, de los campos semánticos, a los conceptos es desnaturalizar absolutamente la lengua árabe. Bien, esto sirve para decirles que cuando nosotros nos acercamos a la dimensión mística de la lengua árabe, ese campo semántico que hallamos en la palabra árabe, que hay 3 letras árabes, Ain, Ra y Ba. 3 letras, una raíz de 3 letras. Lo primero que hallamos aquí es efectivamente el ser árabe, indica, arabí, ser árabe. Pero el segundo campo semántico que hallamos en esta raíz es clasificar. Árabe es clasificar. No es casual el gusto árabe por las clasificaciones. No es casual. Diríamos, ¿cómo decir? Está impregnado en el propio ADN de la lengua. Ser árabe es clasificar. Y clasificar significa distinguir. Y esto, diríamos, no es ajeno al gusto
de los grandes sabios del Islam y de los grandes sabios del tasawwuf, del sufismo, por las clasificaciones. Por las clasificaciones. Las clasificaciones de los maqamat, por ejemplo, de los estados espirituales, de las etapas de la senda espiritual, de los estados espirituales, la clasificación de los caminantes en la senda, los caminantes en la senda. Entonces, hay un gusto por la clasificación. Insisto, la clasificación en definitiva es la capacidad de distinguir, la capacidad de distinguir. Por lo tanto, de distinguir, de hacer tamyiz. Fíjense en esta palabra, yo insisto muchas veces. Un persa como Mevlana Rumi, que habla perfectamente y que conoce la lengua árabe, porque la lengua árabe forma parte de la tradición. ¿Bien? Y esto explica que grandes autores persas, diríamos, conozcan también la lengua árabe. Dice Mevlana Jalaluddin Rumi, dice, todo el din es tamyiz. Todo el din es tamizar. Tamyiz ha dado en árabe tamizar, capacidad de tamizar, es decir, de distinguir lo sustancial de lo accidental, lo importante de lo menos importante. El gusto por la clasificación es la capacidad, por lo tanto, de distinguir. Y esto, claro, esto es lo que nos da que la lengua árabe tenga pues, más de 40 formas de decir amor, o tantas formas para referirse al camello, a la figura del camello, del cual luego les hablo en un momento. Por tanto, en la raíz árabe significa esto, ser árabe, evidentemente, pero también clasificar algo. Dentro de esta gran familia, dentro de cuando nosotros oímos árabe, estamos oyendo ser árabe, estamos oyendo clasificar, estamos oyendo también un río que discurre rápidamente. Por ejemplo, en los registros del árabe moderno e incluso de algunas lenguas de pueblos mayoritariamente musulmanes, por lo tanto cercanos al árabe. Por ejemplo, en lengua turca, un coche es árabe. En lengua árabe, un carro es árabe. Algo que, por lo tanto, que discurre, que circula como un río también, como un río. ¿Cómo decir? Una caravana de camellos también es árabe. El árabe es también lo que se pone encima de la montura del camello. Es decir, algo en lo cual diríamos algo que va discurriendo. Árabe es un río rápido, es un vehículo, algo que no está estático, es un carro también. Cuando decimos, por ejemplo, que el texto coránico está revelado en lengua árabe, estamos diciendo, por lo tanto, muchas cosas. Estamos diciendo que efectivamente está revelado en un registro concreto, en una lengua concreta, que es la lengua árabe. Pero cuando decimos eso también, hemos de entender, por lo tanto, que está revelado en una lengua que como un río constantemente está, diríamos, generando significaciones. Decir árabe significa decir algo que no está estático, que continuamente está, por lo tanto, como un río, insisto, como un río, generando nuevas significaciones. Cuando nos referimos a la lengua árabe, por lo tanto, estamos hablando de un río constante de significaciones claras. Árabe también significa expresarse de forma elocuente. Una de las características de la lengua árabe justamente es la fasaha o la balagha, yani la elocuencia. La elocuencia. Es tan importante, digo, la forma de expresarse, como aquello que se expresa. Esto para que entiendan que nosotros vamos a hablar más que de palabras concretas, de campos semánticos, Árabe, por lo tanto, tiene esa grandísima significación. Ser árabe, hablar árabe, clasificar, expresarse de forma elocuente, río rápido,
algo que siempre está generando significaciones. De ahí que el texto coránico, justamente porque está revelado en lengua árabe, está constantemente generando significaciones. De ahí que no haya solo una sola interpretación. De ahí que no haya solo una sola interpretación. Y de ahí que también que la interpretación tenga que ver también con la propia persona. Es decir, el desciframiento del sentido de lo que somos y no solo del sentido de lo que leemos. Y esto es fundamental. A la hora de interpretar, no solo estamos haciendo el desciframiento de aquello que leemos, no, estamos también, en cierta forma, realizando un desciframiento del sentido de lo que nosotros somos. Y eso es muy importante en la ciencia de las letras que abordaremos un poco más temáticamente en su día. En esta introducción que les estoy haciendo en general al programa, en general, también, como decía, la justificación del porqué de esto, del porqué de esta dimensión mística de la lengua árabe. Mira, la lengua árabe tiene una letra, les digo, y con esto quizás vamos a ir acabando también para no cansarles en exceso a ustedes, tiene una letra que es la letra Dod, es una letra un poquito difícil de pronunciar para nosotros porque es una letra, decimos enfática, es una letra, el profesor Federico Corriente, que era un grandísimo arabista español, yo tuve el honor de tenerlo de presidente del tribunal de mi tesis doctoral, definía la letra Dod, es una letra enfática. Para nosotros se dice que la lengua árabe es Lughatu Dod, la lengua de la Dod, de este sonido que es enfático. Es una letra, Federico Corriente, el profesor Corriente decía, oclusiva, dental, sonora, velarizada, que solo existe en la lengua árabe. Que solo existe en la lengua árabe. Por eso se le llama Lughatu Dod. Bien, pero esta palabra Dod, o este sonido Dod, que indica la letra Dod, remite también al sentido o a la palabra Addad. Fíjense que suena Addad. Addad son contrarios, son antónimos. Yo me atrevería a decir que, si se me permite, que la lengua árabe, más que la lengua de la letra Dad, es la lengua de los Addad, de los sentidos contrarios. Es decir, la lengua árabe expresa una palabra, puede expresar un sentido, pero puede expresar también el sentido contrario. Y algo que tiene que ver con camellos, siempre nos dicen los primeros gramáticos. Una palabra indica esto y indica lo contrario, y algo que tiene que ver con camellos. Miren, por ejemplo, la raíz Sim Lam Mim, de donde tenemos Islam, entrega confiada a la divinidad, de donde tenemos Salam, la paz que uno tiene cuando uno se ha entregado a él, la palabra Salim, sano, ese estado de salud que no solo es la salud corporal, de aquel que está en paz porque se ha entregado a él. Fíjense, todo suena Islam, Salim, Salam, Salama, cuando nos despedimos de alguien, a veces digo, más Salama, ve en paz, ve en la protección, de forma pacífica. También hay otro sentido muy bello aquí que a veces se subraya muy poco y es la palabra Sulam. Sulam es escala, es escalera. Podríamos decir que el Islam es la escalera que nos permite acceder peldaño a peldaño a lo divino. Pero al mismo tiempo que Salim es sano, Salim también es herido. Es la persona que está herida. Es la persona que está herida, que está enferma. Y esto es bien curioso. Y esto lo hallamos en la lengua árabe.
Uno podría decir que podríamos decir en ese sentido que el muslim, la persona entregada a Allah, es aquella persona que está en estado saludable porque se ha entregado a Allah, porque se ha entregado a la divinidad, porque se ha entregado a la fuente, por decirlo así, pero al mismo tiempo Allah es una herida incurable para el ser humano. Allah es una enfermedad incurable para el ser humano. Lo divino es una enfermedad incurable. Nadie se cura del amor por lo divino. Por tanto, cuando decimos y hablamos de la lengua árabe como lengua de la letra Dad, es curioso porque esa letra Dad, ese sonido Dad, también implica la idea de lo contrario, de antónimo. Y por eso este juego de palabras que a mí me gusta hacer, más que la letra, más que la lengua de la letra Dad, es la lengua de los antónimos, de las ideas contrapuestas, por decirlo así, ¿no? De esos sentidos contrapuestos. Bueno, es un poco tarde y yo temía no llegar, a explicar todo esto, pero ahora veo incluso que nos dejamos algunas cosas. Bueno, si les parece bien, son las 11:02, vamos a acabar bien. Últimamente me ha gustado, tengo interés en subrayar una idea que creo bella. Es la imagen de una cuerda, Todas las palabras que tienen que ver con cordis en castellano, ¿no? Con corazón, son lindas, ¿no? La cuerda que nos ata, ¿no? Podríamos decir aquello que nos vincula al corazón, ¿no? De la misma manera que recordar, es volver al corazón, que el coraje es la fuerza que nace del corazón. El coraje es una fuerza desde el corazón, la fuerza que nace desde el puño es la pura violencia. La cordialidad, que es, digamos, eso que nace, una persona cordial es una persona de corazón, desde el corazón. La idea de cuerda también, por lo tanto. Pero la idea de cuerda es linda también porque en definitiva la cuerda nos habla de unidad y multiplicidad, ¿no? Una cuerda en definitiva son muchas fibras que están acordadas, el acorde musical, que están acordadas, que están unidas. Esa idea de cuerda aparece en el texto coránico y es una idea muy bella. Aparece en la azora número 3, en la azora Al-Emran. La ley es la número 103, es muy linda, muy bella y nos va a acompañar también bastante. Con esto vamos a acabar. Ustedes me disculparán porque me estoy excediendo un poquito, pero creo que me lo permitirán. La ley en concreto dice algo así como "Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu". Dicen, únanse a la cuerda de Allah, todos únanse a la cuerda de Allah, cójanse a la cuerda, wa la tafarraqu, y no se suelten, no se separen, y no se separen, y no se separen. Que los sabios de la tradición dicen, ¿qué es Hablullah? ¿Qué es Hablullah? ¿Qué es esa cuerda de Allah? Seguramente la cuerda de Allah, nos dicen los sabios, que es el texto coránico a través de la lengua árabe. Podríamos decir que la revelación coránica a través de la lengua árabe es una cuerda suspendida del cielo a través de la cual puede el ser humano ascender hacia el misterio. Es una cuerda que, podríamos decir, hay esa coincidencia o esa simetría del descenso, esa cuerda que se nos tira desde lo alto a través del texto coránico, hay esa coincidencia o simetría del descenso y el ascenso. Podríamos decir que no hay otra vía, que no hay otra escala, que no hay otra cuerda
para remontarse hacia el misterio por vía del intelecto contemplativo que la propia revelación. La propia revelación es una cuerda que se nos tiende, que está suspendida del cielo, y que es esa misma cuerda de descenso a través de la cual, diríamos, el ser humano puede remontarse hacia el misterio a través de esa misma cuerda y a través de la lengua a través de la cual esa cuerda ha sido dicha, que es la lengua árabe. Amigos y amigas, espero haber sembrado alguna semilla de curiosidad en ustedes y no una de aburrimiento, tremendo sería esto, y no otra de decepción, de decir, bueno, vaya tremendo tostón que nos espera hasta el mes de octubre. Bien. Espero que no sea así, espero que no sea así. Bien, ahora tienen ustedes sus deberes. Una maravilla. Bueno, bien. Bueno, a ustedes les ciega la pasión, ya lo veo, ¿eh? Les ciega la pasión. Zahra, subhanallah, que bueno, bien. Ahora tienen ustedes sus deberes. Miren, voy a ser muy rápido. Yo ahora les voy a decir, pero a través del grupo de WhatsApp lo voy a clarificar un poquito más. Ustedes van a coger una hoja en blanco y van a hacer un cuadrado, y van a dividir ese cuadrado en 9 casillas. 9 casillas. Yo les enviaré el esquema. Van a dividir ese cuadrado que ustedes van a dibujar, van a dividirlo en 9 casillas. Y ahí van a tener ustedes que poner 9 cifras, del 1 al 9. Del 1 al 9. Cada cifra en una de esas casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, hasta el 9. Ya hablaremos del número Sefer, del 0, Sefer, que ha dado cifra en castellano. Es otra vaina, ya hablaremos de él. Ustedes toman ese cuadrado, ponen las 9 casillas e intentan poner allá las 9 cifras, del 1 al 9, una por casilla. Entonces lo intentan ordenar de tal manera que todas las filas, habrá 3 filas horizontales, tendrán 3 filas verticales y tendrán 2 filas horizontales. Intentan ordenarlo de tal manera que todas las filas ustedes les va a sumar 15. No, veo caras de terror en algunas personas por aquí y es lo más fácil que hay en el mundo. Esto está, miren, yo me llevé una sorpresa muy grande cuando hace ya unos cuantos años mi hija trajo un libro de matemáticas de muy corto recorrido y dice, mira, lo del cuadrado está aquí, no sé qué tal, y estaba como ejercicio matemático en el libro de matemáticas de nuestra hija allá puesto. Y era yo qué sé, debía de tener 7, 8 años. O sea que ustedes que tienen un poquito más de edad lo van a sacar con mucha más, con mucha más solvencia. Bien, ustedes van a poner eso ahí. Les va a dar todo 15. Todas las 3 filas horizontales, todo ello va a dar 15. Entonces, una vez lo tengan, lo suman bien sumadito, cada una en una acción, ustedes simplemente hacen ejercicio de tafakkur o de inteligencia contemplativa. Es decir, lo miran e intentan ver qué hay allá, qué les salió, qué les salió. Y cuando ustedes tengan eso, nosotros, inshallah ar-Rahman ar-Rahim, explicaremos muchísimas cosas a partir de eso. Y a eso le llamamos el vudú. Le llamamos vudú. No lo haremos la semana que viene, porque vamos a dar un poco más de tiempo. No porque sea difícil, sino para dar un poquito más de material de nuestro programa. Bien, pues de momento ustedes tienen como trabajo intentar hacer este cuadrado, este cuadrado. Muy bien. Yo creo que vamos a poner por hoy punto final. Reitero mi agradecimiento a la Madrasa Rabbani, a Sheikh Abdul Rauf, su confianza, a Abdul Wakil Zico por su trabajo, a Naima también por su trabajo de gestión, etcétera. A ustedes, a todos ustedes, espero que
sea de interés y que sea nafe, que sea útil lo que aquí hagamos. Les invito a que hagan que se suelten y que hagan esta aventura a través de la dimensión simbólica, la dimensión interior باللغة العربية يعني, de la lengua árabe tan linda. Les agradezco su atención. Inshallah Rahman Rahim. Nos veremos cuando toque. Tienen el programa que nos ha enviado Abdul aquí. Muy bien, vamos a acabar con el dua mismo que hemos iniciado en la sesión. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa amalan salihan wa hifzan qawiyan wa fahman كاملا وعقلا سلما برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وسندي ومعتمدي ونور قلب محمد النبي الأمي وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. Pedimos un conocimiento que sea útil y recordamos siempre el profeta sallallahu alaihi wasallam. Que tengan un buen inicio de semana. Y estamos acabando el mes de Shawwal, ya dejamos atrás la luna llena del mes de Shawwal, estamos en un mes de mayo, en el calendario gregoriano, que aquí está siendo, alhamdulillah, por fortuna, un poquito lluvioso. Que estén bien allá donde estén, en sus países, en cada lugar. Nos vemos en... Muy bien, shukran jazilan ala Tars. Bueno, veo que algunos de ustedes conocen un poquito la lengua árabe, cosa que está muy bien. Bien, muchas gracias. Salama, sí. Assalamu alaikum. La palabra como elemento que tiene que ver en tanto lo relacionado con la tradición que se dice Allah, pero como lo conocía. Bueno, esto yo me lo voy a... esta pregunta en concreto, perdón, porque lo acabo de ver ahora, Amin, ¿no? Lo formula, creo que sí. Dicho muy interesante para ciertos casos como los alveolos en el día. Shukran. Afwan. Bien, esto lo voy a voy a anotarlo y esto lo vamos a responder con un poquito más de calma, porque así lo requiere. Muy bien, amigos y amigas, vamos a dejarlo aquí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yamanillah, que tengan una buena semana. Gracias por su atención y nos veremos, inshallah, Rahmanir Rahim. Shukran, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalam. Gracias. Walaikum assalam.